Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo coordino o trato de coordinar una agrupación ciudadana de análisis, debate y propuesta. Es una asociación civil que se llama Constitución y República. Es una asociación apartidista, plural y diversa en especialidades. Y nuestra divisa, nuestra tarea central es primero conocer lo que dice nuestra Constitución, las leyes que de ella emanan, y mejorar la vida republicana en todos sus órdenes. Como no tenemos compromiso partidista, estamos compuestos por, como la gran ciudadanía mexicana, por visiones plurales, somos esencialmente laicos y diversos en especialidades. Ya tenemos más de 10 años de estar constituidos formalmente y de reunirnos semana tras semana para el análisis de los problemas y la propuesta de soluciones de la agenda nacional. Por nuestras oficinas, en estas reuniones, por nuestra sede, han pasado desde expresidentes de la República, líderes de partidos políticos, secretarios generales de sindicatos, periodistas, académicos, científicos. 10 años tenemos de estar trabajando en torno a la Constitución. Tenemos la idea bien acrisolada, bien armada, de que nuestra Constitución es una gran aspiración y que le han hecho tantas modificaciones que perdió ya su esencia que le dio origen en un movimiento armado, en la Convención de Aguascalientes, después en el Constituyente de Querétaro, y que deviene de una Constitución que fue la de 1857 y que prácticamente esta que nos rige es continuación de aquella, en cuanto a la posición liberal, adicionada con las llamadas garantías sociales o los derechos sociales. Les voy a contar a ustedes un cuento del doctor César Garizurieta, miembro de Constitución y República. Él es un constitucionalista. Y dice que a nuestra Constitución y a nosotros los mexicanos que nos guiamos por ella, nos ha pasado como una rana a la cual han metido en un balde de agua y que poco a poco le han venido subiendo el fuego y que ni se da cuenta cuando la rana, por esa acción del fuego, se muere. A diferencia de una rana viva que se lanza a un balde de agua hirviendo y que automáticamente cuando se mete brinca y se salva. O sea, nos han venido acostumbrando a una serie de modificaciones graduales en nuestra ley suprema que nos está llevando precisamente a morir institucionalmente sin darnos cuenta. Ese es
ese síndrome, ese ejemplo que quiere decir este constitucionalista con tantas modificaciones a la Constitución. Unos dicen que son 600, otros dicen que son 400, no sabemos ni cuántas ha habido, pero los que saben de esto, yo no soy abogado, señalan que apenas el 30% de la Constitución del 17 es lo que queda de esa originalidad. Dentro de ese contexto se ubica la modificación al artículo 123, las modificaciones con esta nueva ley laboral, atendiendo al neoliberalismo que se inauguró en 1982 en nuestro país, siguiendo a los mandatos del llamado Consenso de Washington, donde los jerarcas del gobierno global y particularmente de nuestros vecinos nos impusieron las reglas en las que actualmente nos desempeñamos, y lo cual ha dado lugar a la informalización de la economía, de la vida social, de la política misma. En la economía, hasta 2/3 de la fuerza de trabajo que registra nuestro país, según el Colegio Nacional de Economistas. ¿Qué va a pasar con estas reformas? ¿Qué va a pasar con este modelo vigente hasta hoy? Que la informalidad económica seguirá creciendo. No hay en esta inercia otra manera de ver las cosas. Y no es fatalismo, tampoco es pesimismo, sí escepticismo frente a una realidad cruda. Dice el dicho popular que a grandes males, grandes remedios, y que el remedio y el trapito y la forma de aplicarlo. Y el remedio y el trapito es del cual yo les quiero hablar, del que a lo largo de más de 40 años de ejercicio profesional me ha hecho reflexionar qué es el verdadero camino. El camino para que, como dice la Constitución en sus artículos 25, 26 constitucionales, la rectoría del desarrollo corresponde al Estado y éste la ejercitará a través de un sistema nacional de planeación democrática al que concurran los sectores público, privado y social, al cual pertenecemos la mayoría de quienes estamos aquí, al sector social de la economía. No se le ha dado, como se debiera, la importancia que el sector social tiene y debe tener. Está enunciado como muchos otras aspiraciones en nuestra Constitución, pero no se ha realmente impulsado adecuadamente. Hay desde luego muchas cooperativas, algunas cooperativas ejemplares, pero la verdad que ya en el volumen del sector social, dada la informalidad del sector social, que ahí es donde se da mayormente la informalidad en la economía, representan poco, si bien muchas de ellas, un ejemplo. El cooperativismo se ha traicionado, no ha dado los resultados que motivaron que históricamente el cooperativismo, como ocurre en otros países, fuera una solución de fondo en un modelo alternativo al capitalismo que llaman salvaje, en el cual
estamos viviendo, no solo los mexicanos, sino prácticamente todo el mundo, incluyendo países socialistas que he visitado, como China y como Vietnam y como algunos otros países. No he visitado Corea, que ahí sí dicen que efectivamente Corea del Norte funciona el socialismo y hasta pudiéramos decir algunos principios de comunismo. En el resto del mundo, en Cuba misma, recientemente estuve por ahí, ya hay ciertos elementos de manejo de mercado que se han incorporado para darle eficiencia al aparato productivo. Por ejemplo, en China, yo he estado en China 6 veces. He estado en todo lo que es la parte occidental de China, desde Beijing hasta Hong Kong, y he estado también en la China interior, donde hay 1.000 millones, 1.100 millones de seres humanos que están funcionando dentro de un sistema distinto al occidentalizado de los 300 millones que conocemos con las zonas especiales en la llamada economía socialista de mercado que inauguró el señor Deng Xiaoping hace ya varias décadas y que les ha funcionado. Cuando le preguntaron a Deng Xiaoping que si no era una contradicción el hablar de economía socialista de mercado, él contestó con esa sabiduría confuciana que los chinos, que son la cultura del pensamiento chino, dice, no hay ninguna contradicción, porque el mercado es como un pajarito polícromo que canta muy bonito y que hay que escucharlo y deleitarse con él. Pero si ese pajarito no lo ponemos dentro de su jaulita, se escapa. Y justamente la jaulita es el Estado. De modo que es el Estado el rector del desarrollo y le da oportunidad al pajarito de que cante, pero no lo deja salir de su jaula. Así lo expresan ellos, su economía socialista de mercado. En México, sí tenemos la disposición constitucional de que el desarrollo, la rectoría del desarrollo corresponde al Estado. Lamentablemente, muchas veces confundimos lo que es Estado y lo que es gobierno, y lo que es administración pública, y lo que es mercado. La Constitución no habla de mercado. La Constitución habla de actividades económicas. El mercado, entonces, es un instrumento. No es como quieren los neoliberales a partir del consenso de Washington, que sea el rector del desarrollo. Y eso es justamente lo que ha favorecido la informalidad, que la rectoría del mercado es la que en un modelo injusto, un modelo ineficaz, un modelo de capitalismo salvaje, ha generado desempleo masivo y ha generado desempleo oculto, que es precisamente la informalidad de la economía. Por eso, nosotros en Constitución y República lo que propugnamos es porque haya una eficiente y eficaz planeación democrática del desarrollo. Ha habido planes desde hace muchos años, desde Carranza y Obregón, planes de la República. Lo que ocurre es que esos planes no han sido acompañados de una reglamentación adecuada, porque si bien el Sistema Nacional de Planeación Democrática tiene una ley secundaria que se llama Ley de Planeación, la ley no tiene reglamento y consecuentemente es un pacto de nadie, quién sabe para dónde y con qué resultados.
Y este reglamento no se ha promulgado. Este reglamento y esta ley obligan a foros permanentes de consulta popular a los sectores privado, pero fundamentalmente al sector social. Ahora, hace unos días, el presidente Peña Nieto, en su obligación constitucional, llamó ya a la consulta popular para que le hagamos llegar vía internet nuestras visiones del país y nuestras propuestas. ¿Cómo las van a procesar? ¿Quién sabe? Un grupo de tecnócratas seguramente las va a tomar, las va a meter en un modelo y lo que resulte ya nos lo informarán. El plazo para presentar, para que el presidente, el Ejecutivo presente el Plan Nacional de Desarrollo es el 31 de mayo de este año. De modo que tenemos marzo, abril y mayo. Las consultas van a ser en 2 meses y de ahí saldrá un plan, dentro del cual se meterá seguramente el Pacto por México y sus 98 puntos que elaboraron, pues de común acuerdo, los principales partidos políticos como una lista de aspiraciones sobre las cuales discutir, que poco efecto va a tener si no se mete dentro del Plan Nacional de Desarrollo y si ese Plan Nacional de Desarrollo no lo hacemos nosotros, si no lo vigilamos, si no lo retroalimentamos. Por eso la ley dispone, la ley de planeación, que no tiene funcionalidad porque no tiene reglamento, que los foros sean permanentes y que haya la vigilancia de que se cumpla el plan. El plan, cualquier planeación del desarrollo, no solo económico, el desarrollo en general, político, social, cultural, exige un método científico, un método de previsión en distintos escenarios, en el integrado al mundo geopolítico. Exige además de una manera científica que manejen los especialistas, exige además una negociación política y exige su marco jurídico. Pero ya vemos que el marco jurídico está mocho, que la negociación política partidista ya se hizo en el Pacto por México, pero quedan algunos otros fuera. Y sobre todo, quedan fuera todos aquellos que no tienen partido político y que no tienen representación. O sea, la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos somos ciudadanos sin partido. Que votemos es otro cantar por algún partido. Pero ha habido algunas correcciones en todo esto, de modo que el escepticismo pues se compensa con las acciones. Por ejemplo, ya se aprobó la iniciativa ciudadana. Todavía no está reglamentada. Hay que buscar que se reglamente, a efecto de que esa iniciativa ciudadana nos permita corregir o llenar esos huecos o resolver esas contradicciones de las leyes secundarias con la ley fundamental, o resolver los asuntos como la letra muerta de la Constitución, o resolver problemas como la sobrelegislación que existe en toda esta complejidad. Dicen los constitucionalistas que el Estado es el complejo organizacional jurídico que rige la vida colectiva. Y dicen los teóricos del Estado que el Estado debe estar compuesto por territorio, población y poder o gobierno. Y dicen otros más avanzados que además de estos 3 elementos, el Estado debe tener identidad, como lo que manifestó la señorita que habló hace rato, identidad y además soberanía que es cada vez más difícil, sobre todo la económica, en este mundo globalizado.
Ya hay entonces la iniciativa ciudadana donde nosotros, los ciudadanos organizados, podemos impulsar el llenado de estos huecos, de estas deficiencias que tiene este complejo organizacional jurídico, a través de diversas acciones. La acción superestructural jurídica, la acción organizacional, la acción mediática y sobre todo la acción programática. Porque si no sabemos cómo asignar los recursos de nuestros impuestos para las prioridades nacionales, pues realmente vamos a seguir desperdiciando mucho del esfuerzo cuando hay prioridades nacionales. Y si no participamos en la gestión y en la definición de una política hacendaria adecuada, pues unos vamos a pagar impuestos y otros no van a pagar lo que deben pagar. Y para ello es necesario, por ejemplo, una convención nacional fiscal a la que rehuyen, que no quieren hacer. Y entonces, pues hay soluciones muy discutibles, como el IVA generalizado, por ejemplo, que no sabemos a quién beneficia o a quién perjudica. O no tenemos una política de reindustrialización adecuada, empleando mano de obra intensiva a efecto de que con nuestra propia producción pues resolvamos las necesidades de nuestra gente. Y las necesidades de nuestra gente no las satisfacemos porque casi el 50% de nuestra ingesta, de nuestros alimentos y sus materias primas, los importamos. ¿Y por qué los importamos? Pues porque tenemos una política comercial inadecuada que nos fue impuesta en el Tratado de Libre Comercio, que ahora se va a ampliar en la Alianza Transpacífica, se va a ampliar para que compitamos con el sudeste asiático y vamos a hacer bloque contra China. Y esto es un enredo, es muy complejo, pero la complejidad justamente nos obliga a establecer el análisis para las prioridades. Por eso es importante la planeación. Y por eso es importante que la planeación sea auténticamente democrática, que venga de las bases mismas, de la gente que manifiesta sus necesidades, de la sabiduría del pueblo, de la gente que sabe procesar en distintas disciplinas todas esas necesidades manifiestas, que a esas necesidades se contraponga el conocimiento real de nuestros recursos, que estos recursos se evalúen, que se ajusten los sistemas de crédito y que se dé a cada actor o a cada grupo de actores de la vida nacional el verdadero papel que debe y quiera asumir, y que al mismo tiempo que se le restringen algunas acciones, se le dan incentivos para otras, en un juego verdaderamente democrático. Bien, pero yo dije el remedio y el trapito. Eso es en el marco general. En el marco muy concreto, pues siempre hay algunos atisbos que le animan a uno a seguir en la lucha. Este congreso que se fue mandó una iniciativa, la mandó justamente y está vigente a partir del 20 de febrero de 2013, pero la mandó el 18 de abril de 2012, y esto es verdaderamente interesante para quienes estamos aquí. Mandó una iniciativa y fue aprobada sobre la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 constitucional, donde se manda el papel, se manda a atender al sector social para que cumpla adecuadamente su papel. Pero adicionalmente dotó a
esta ley, que es el remedio del trapito, y el trapito son 1,200 millones de pesos para los próximos años en beneficio de empresas sociales mexicanas, y se llama Fondo de Capital para Empresas de la Economía Social y Solidaria, FIDES. Y hay además otros fondos, porque este gobierno creó el Instituto Nacional de Emprendedores para las famosas micropymes, micro y pequeñas y medianas empresas. Hay un andamiaje del cual se puede echar mano, pero lo importante es conocerlo, porque si no lo conocemos y si no lo sabemos operar en detalle, pues ahí se queda como letra muerta de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, que además protestan los gobernantes cumplir. Pero si no les exigimos que lo cumplan, entonces ahí se quedan. De ahí la importancia que señalaba hace rato de la iniciativa ciudadana en la que organizadamente podemos nosotros reclamar nuestros derechos. Y obviamente cumplir nuestros deberes, porque si en un momento dado no cumplimos deberes, difícilmente podemos reclamar derechos. La ecuación tiene esas dos partes, deberes y derechos. Todo el mundo hablamos de derechos, pero nadie hablamos de deberes. Si cumplimos nuestros deberes ciudadanos, empezando por conocer nuestra Constitución y tener la actitud de mejorar la vida republicana, y si no lo sabemos, preguntarle a los que saben, y para eso nos organizamos y nombramos a quienes saben, entonces sí podremos hacer uso de estos apoyos que ahí están y que muchas veces se quedan sin ejercicio en el presupuesto. Hay mucho que modificar, mucho, pero tenemos que empezar por algo. Y en el caso de ustedes, de este auditorio, que son comerciantes, pequeños empresarios, pequeños empresarios, estén o no en la informalidad, eso yo creo que debiera uno dejarlo de lado para no quitarse la oportunidad de ser formales para disfrutar de estos beneficios, que no son beneficios que nos da ningún gobierno, ni ningún congreso, son beneficios que nos damos a nosotros mismos a lo largo de todo nuestro proceso. Entonces les sugiero que acudan a esta ley, acudan al fondo, y que si no saben organizarse, les pregunten a quienes se pueden organizar. La ley es amplísima, amplísima. Habla de quiénes componen al sector social de la economía. Pues lo componen las cooperativas, lo componen las comunidades, lo componen los ejidos, lo componen los grupos de trabajadores que pueden organizarse en las llamadas empresas de solidaridad social, las triple S, que es la manera más fácil de armarse cooperativamente sin necesidad de andar en un proceso larguísimo. El asunto de la empresa solidaria, de la empresa social, es que la actitud de emprenderla cooperativamente, en conjunto, tenga o no tenga la figura de cooperativa legalmente. Lo importante es la cooperación, y luego el poder darle escala para que sea competitiva frente a las grandes transnacionales que cada vez nos invaden más en el país, y llegar a ponerse como objetivo el constituir empresas sociales de gran escala, porque si no, no podemos ser competitivos con todos esos que tienen pues demasiadas economías ya acumuladas porque tienen el gran capital. Aunque sea poquito, porque la verdad es que para la dimensión del problema estos 1,200 millones son bien poquito. Pero ya es la punta de la hebra. A partir de ahí, vía la iniciativa ciudadana, se puede mejorar esa superestructura. Pero necesitamos saberlo plantear,
saberlo exigir. Yo creo que si ustedes tienen preguntas y yo puedo responderlas, con gusto lo haré. Y si no lo puedo hacer ahora, ahí les dejo mi correo electrónico, me dejan ustedes sus datos y se las respondo para no caer en los vicios que a veces se caen de que uno pretende saberlo todo. Muchas gracias por su atención.